Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles un poquito de lo que es la bioneuroemoción, lo que es la biodecodificación de las enfermedades. Cada enfermedad, cada sintomatología, cada parte del cuerpo que nos duele, tiene un significado para entender qué es lo que nos está pasando. Puede ser de nosotros, puede ser de nuestros ancestros. Primero, antes de empezar, vamos a hacer una introducción para todas las personas que no conocen el temita, y después vamos a ir hablando de distintas partes del cuerpo y cuáles son los significados de cada una. En primer lugar, quiero hablar un poquito de los lados del cuerpo, o sea, del lado derecho, del lado izquierdo, por una paciente que me comentaba el lunes en el consultorio de que todo lo que le pasa siempre es del lado derecho. Y los laterales físicos de las sintomatologías, ¿no?, son reveladores para nosotros los que biodecodificamos las enfermedades, porque pueden hablarnos muy bien de todo lo que pasa en nuestro interior. Y es importante hacer lectura de lo que nos pasa. El lado derecho siempre pertenece a la madre, es el lado femenino. El lado izquierdo simboliza al padre, que es el lado masculino. Aunque todos tenemos, obviamente, las dos polaridades, tanto la parte masculina como la parte femenina. Entonces, cuando nosotros tenemos una sintomatología, hay que hacer lectura. El lado derecho del cuerpo está regido por el hemisferio izquierdo, o sea, siempre es lo contrario, y está relacionado con lo que es la acción, la razón, la energía del yang, y en consecuencia tiene el símbolo masculino, que es con el padre, como te decía recién, pero también con los representantes. O sea, ¿qué representa el padre en nosotros? La autoridad. El lado izquierdo del cuerpo está regido por el hemisferio derecho y está relacionado con lo que es la intuición. Por eso se dice que las mujeres somos más intuitivas que los hombres. Está regido por la energía del yin y obviamente por ser el lado femenino es el lado de la madre. Los representantes de este lado son, como te dije, la intuición, pero también lo que es la sociedad. Con esto podemos llegar a conclusiones de que las afecciones del lado derecho nos hablan de algún conflicto con un elemento masculino, o sea, con un hijo, con un padre, con un esposo, o con representantes de autoridades que tienen que ver con los jefes en la parte nuestra laboral. Y del mismo lado, con la parte izquierda del cuerpo, ahí evocaríamos las dificultades en relaciones con los elementos femeninos que tienen que ver con la hija, la madre, la parte del hogar, de la casa, de la sociedad.
Esto también tiene mucho que ver con el sistema nervioso y ahí ya me estaría extendiendo a una parte que se te haría difícil de comprender, que tiene que ver con una parte más técnica, ¿sí?, de lo que yo quiero puntualmente que entiendas hoy. Pero también esto de los lados nuestros tiene otra explicación, que sería la psicológica, que es que en cada ser humano se encuentran dos polaridades. Una es la que está visible, otra es la que está oculta. Esto vendría a ser lo masculino y lo femenino, hombre, mujer. Pero tanto la física como la psicológicamente, o la que desarrollamos, ¿no?, psicológicamente, es de luz y es de sombra, ¿sí? Este temita lo hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Te acordás cuando te decía que Jung mencionaba nuestra sombra? Y hablamos sobre que todos tenemos sombra. Entonces, la sombra, esta misma, es la suma de todas las facetas de la realidad que tiene cada persona. Y es la parte que no reconoce o que no quiere reconocer. Entonces, esa parte, esa sombra siempre está descartada. No reconocer la sombra, esa parte oculta que hay en nosotros, muchas veces nos angustia y nos hace sufrir, ya que cuando rechazamos todo eso que está en nuestro interior, no nos deja evolucionar, no nos deja ser, no nos deja trascender. Hasta ahí vamos con lo que era el lado derecho y el lado izquierdo, que era lo que debía. Y antes de pasar bien a la biodescodificación, voy a pasarte el número de teléfono, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Y la página de Facebook, para que puedas escuchar el programita si te lo perdiste o leer los artículos que subo a diario, es Un Camino al Más Allá _ terapias holísticas. Recordá que también los programas los podés escuchar por YouTube, que tenemos un canal ahí. La biodescodificación consiste en la técnica de explicarle a los pacientes, a las personas que llegan a nosotros, cómo sus emociones ocultas se asocian a un síntoma o una enfermedad. Entonces, ahí la descodificamos y podemos tener la liberación de esa emoción oculta, y por ende lo que vamos a lograr obviamente es la sanidad. La bioneuroemoción o la biodescodificación, que están relacionadas, se indican como técnicas para ayudar a las personas a entender qué es lo que les está pasando y por qué. Vamos a empezar con el tema de la garganta, y hoy va a ser quizás el protagonista del programita de hoy, pero vamos a ir hablando de otras enfermedades y lo que significan. La garganta, porque bueno, tiene que ver con algunos pacientes que están viniendo con esas problemáticas. Básicamente la garganta lo que contiene son nuestras cuerdas vocales, la laringe y la faringe. Perfecto. Después vamos a seguir viendo cada parte por separado. La garganta nos permite siempre expresar lo que somos y permite también intercambiar con las personas que nos rodean.
La garganta está vinculada al centro de energía de la laringe, o sea, al chakra de la garganta, que es nuestro quinto chakra. Esto sí lo conocen. El quinto chakra es el centro de la creatividad, de la verdad, de la afirmación. Esto también, vamos a dar unas afirmaciones hoy para la garganta, para que puedan trabajar esa parte cuando están con problemáticas ahí. Pero también, digamos, este quinto chakra y toda esta parte de creatividad trabaja con otras energías de otros chakras, o sea, con el segundo, por ejemplo, y con toda la parte que tenga que ver con el plexo. El segundo chakra, que es el centro de la energía sexual, tiene una forma también de comunicación que se relaciona con la garganta. Y este centro de energía es sumamente importante para la afirmación del yo, cuando trabajamos el yo con los decretos o con alguna otra afirmación. La parte de la garganta, de lo verbal, es la creación de lo que uno expresa. Y siempre te explico que lo que uno expresa tiene energía, entonces lo que vos estás expresando obviamente va a volver a vos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros expresamos algo, esto también viene de nuestra cabecita, de lo que pensamos previamente. Entonces, por ende, hacemos de la palabra, o ponemos en la palabra lo que hemos pensado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos materializando pensamientos. Lo estamos llevando hacia el mundo físico. Entonces, aunque tengamos pensamientos negativos continuamente, estos van a repercutir en nuestra salud. Las palabras negativas pueden repercutir. Pero si nosotros tenemos alguno de estos chakras que te mencioné, sobre todo el de la garganta, bloqueados, lo que va a hacer es que hablemos más en negativo. Y si nosotros hablamos en positivo, lo que vamos a hacer es tener la ventaja de no dejar que se bloquee más de lo que está ese chakra. Ahora, ¿qué pasa con los dolores de garganta? Con la garganta uno traga y traga las realidades. Por la garganta es donde absorbemos la vida mediante la respiración, mediante el agua, mediante los alimentos. También ahí es donde uno libera los sentimientos del corazón hacia la voz. Digamos que es el puente, ¿cómo te diría? En una doble dirección entre la cabeza y el cuerpo, pero también el espíritu y lo físico. Entonces, si me duele la garganta, puedo culpabilizarme por haber dicho ciertas palabras. O quizás por pensar que hubiese debido expresar algo más. Generalmente aparecen estos dolores de garganta después de alguna situación de estas que te estoy mencionando. Quizás llegó el momento de decir algo para que uno necesite liberarse de muchas situaciones. También la garganta se puede inflamar si uno inhala lo que es rabia, bronca, y hace que todo esto quede ahí, acá, atragantado. Te voy a contar. Hace 2 semanas atrás llegó una paciente que no voy a dar el nombre porque
no lo hablé con ella de que iba a dar su caso en la radio, después ella dará testimonio si así lo cree conveniente, que venía como atragantada, venía con una problemática ahí, dando vuelta. Bueno, trabajamos en camilla y yo lo que le dije es que tenía que liberar todo eso que se estaba tragando, todo eso que no quería decir, que no podía decir. Vino el lunes al consultorio y me comentó que esa molestia ya en la garganta no la tenía. ¿Por qué no la tenía? Porque dice que había expectorado algo muy grande que tiene que ver con mucosidad y demás, y que a raíz de eso ella ya no sentía esa problemática en la garganta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en camilla, armonizamos, energizamos, desbloqueamos chakras, cambia nuestra forma de manejarnos en la vida, cambia el enfoque, el expresarnos es distinto, ya no nos angustiamos guardándonos todo. ¿Y ella qué empezó a hacer? Empezó a expresar desde una forma corporal, empezó a expresar desde una forma verbal y empezó a hacer cosas, actividades que le hacían bien. Comenzó a hacer cosas distintas. Entonces, ¿qué hizo? Hizo flujo de movimiento en la parte energética de los chakras. Esto ayudó al trabajo que yo hice en camilla y pudimos sacar ese tapón. Esto mismo pasa cuando se hacen los tapones de ceras en los oídos, que es ese bloqueo de lo que no quiero escuchar, eso que te jode, que no te gusta que te digan, no lo querés escuchar y vas haciendo tapones. Y te vas quedando sordo, literalmente sordo. Cuando vos venís y trabajamos toda esa problemática, ese tapón se disuelve y empezás a escuchar las cosas, pero desde una forma diferente, no desde el lado de que te joda, que te moleste y que te haga mal. Bueno, en parte el tema de la garganta es por esta paciente, por otras más, pero para que ustedes vayan teniendo en claro cómo va trabajando nuestro campo energético con la garganta, que es la parte del problema que estamos hablando. Entonces te decía que la garganta también se puede estar inflamando. La garganta es, como te decía, la expresión de la afirmación de uno, de mí, de yo, de como vos quieras llamarlo, pero de vos propio. Entonces, si tenemos dificultad en afirmarnos, nos cuesta comprender, compensar, asimilar y digerir la vida. Esto hace que nos volvamos autoritarios con nosotros mismos, obviamente también hacia los demás, pero sobre todo con nosotros. Entonces esto lo que va a hacer va a limitar nuestra energía. Las infecciones en la garganta por bacterias, sobre todo por lo que es el estreptococo, ¿no? Es una de las infecciones que conocemos más comúnmente. Esto hace que la garganta se irrite y ahí haya retención de energía. La garganta también representa la concepción y la aceptación a la vida. Entonces, si tengo dificultades al nivel de la garganta, puedo estar viviendo un profundo conflicto con una aceptación de mi existencia. Cuando tenemos dificultad para tragar, que duele o hay molestia, hay que preguntarse en primera medida siempre cuál es la persona o cuál es la situación que tengo dificultad para tragar, literal, así como te lo digo, para digerir. O sea, o cuál es la realidad que estoy viviendo que me siento obligado a tragar,
aun cuando esto no me convenga, pero que sea conflictivo. O sea, porque esto quizás va contra tus principios, pero como no lo estás trabajando bien, se hace conflictivo a nivel salud. Entonces, cuando vos llegás, empezamos a trabajar lo que es el chakra de la garganta, el chakra sexual, el segundo, que te dije recién que trabajaban en conjunto. Lo que podemos hacer es que vos empieces a digerir todo eso que te molesta, que te jode, que no podés, que no aceptás. Entonces, estos centros que tienen, los centros de energía, estos chakras que tienen relación con la comunicación, con la voz, van a empezar a comunicar tus pensamientos de una forma diferente. Esto va a hacer que lo expulses en algo como expulsó esta paciente, o que se abran y se liberen y vos ya no tengas más estas continuas repeticiones. ¿Te acuerdas cuando hablamos de una paciente que hacía infecciones vaginales? La trataban por las afecciones vaginales. Yo decía que no había nada, pero la antibioticaban. Le sacaba yo eso, volvía con otra cuestión, con otra, hasta que empezó a trabajar con ella y ya no hubo algo de enfermedad física que la preocupara. Todo lo que nos pasa se hace sintomatología física, nos guste o no. Entonces hay que procesar muy bien las emociones. Por eso te hago tanto hincapié cada semana, por eso estoy acá cada semana hablándote. Esto no es un monólogo porque yo tengo ganas de hablar. Esto es un monólogo para que vos entiendas qué es lo que te pasa, por qué te pasa, cómo te pasa y qué tenés que trabajar. Claro está, lo sé. Fabi, yo solo no puedo. Estamos de acuerdo. Hay trabajos intensivos que no se pueden hacer solos. Si no, no estaría el estudio de todos nosotros. Pero lo que te va a ayudar es a comprender. Te va a ayudar, como te digo, a salir de esa zona de confort, a esa silla que tiene el clavo y te pincha, a dejar la queja del lado y aceptar la realidad de lo que estás viviendo. Entonces, si tengo un problema en la garganta, lo mejor es que me pregunte lo que tengo que expresar sobre mí, sobre los demás. Investigar con nuestro interior si sufro alguna frustración, sobre todo también con la sexualidad, porque te dije que estos dos chakras están intercomunicados. Aprender que la felicidad y que la libertad vienen de nuestra capacidad de expresión, pero de expresión en la verdad. Por eso me enoja tanto cuando mienten, porque ustedes no saben el daño que se hacen con la mentira. Sabemos que una mentira trae otra y trae otra y trae otra, pero no es eso. Es lo que uno se contamina con las mentiras. Después hay otra parte de la garganta que es lo que se llama comúnmente como carraspera. Esas personas que están continuamente con una garraspera y no saben por qué. Esto se manifiesta muy a pesar de nosotros, ¿no? Lo que es el deseo de expresar algo que guardo muy dentro mío, algo que tengo adentro, pero muy adentro, y que yo sé que está, y que por algo no lo puedo expresar.
porque tengo miedo que se rían de mí, porque tengo miedo que me critiquen, porque tengo miedo que me rechacen, porque tengo miedo a ser incomprendida, porque, o sea, pero que sé que está ahí. Entonces, seguramente este miedo se relaciona con lo que es la sensibilidad consciente o inconsciente. Acá, para trabajar esto, lo que tenés que hacer es tener confianza y decir las cosas como son. Ser auténtica, auténtico, pero con vos. Entonces eso te va a ayudar a sacar eso que tenés en tu interior. Y obviamente la carraspera va a desaparecer. Pero lo que es fundamental es que vas a sacar eso que está tan dentro tuyo. El tema de sentir la garganta apretada. Cuando uno siente que está apretada es cuando uno vive con ansiedad. Entonces me siento ahí, apretado a la garganta. Puedo sentirme inseguro, pero bueno, ahí es donde hay que trabajar con decretos de confianza ante la vida, de confianza ante uno. A trabajar con el aprender a expresarse, a liberarse y a superar cada miedo que tenemos. El dolor de garganta básicamente siempre es de enojo. Y si además al dolor de garganta le agregamos un resfrío, ahí también nos habla de que hay alguna confusión mental por algún conflicto no resuelto. La laringitis significa generalmente que uno está muy pero muy enojado y que no puede hablar. Ojo que también la garganta lo que representa es el fluir de la creatividad de nuestro cuerpo. O sea, es el lugar del cuerpo donde expresamos nuestra creatividad. Y cuando la frustramos o la sofocamos, ahí es muy probable que tengamos problemas en esta zona. Y todos sabemos que hay muchas personas que viven su vida para los demás, sin hacer lo que ellos quieren, sin hacer lo que desean. Viven la vida de los otros. Son actores de su vida y no son protagonistas, que es lo que se dice comúnmente. Siempre están tratando de hacer felices a los demás, complaciendo a padres, a parejas, a amantes, a hijos, a jefes. Y esto también trae una consecuencia importante para nuestra salud. Lo que es la amigdalitis o los problemas con las tiroides tienen que ver con una creatividad frustrada. Generalmente las personas que sufren de tiroides es que les gustaba bailar y no pudieron hacerlo, cantar, dibujar, algo en lo que eran muy creativos y no lo pudieron desarrollar como ellos necesitaban. Entonces, al tener esta creatividad frustrada, es lo que les hace la incapacidad de poder expresarse. Este centro energético que está situado en la garganta, que es el quinto chakra, es el lugar del cuerpo donde tiene lugar nuestro cambio, el cambio de todo lo que es nuestro interior. Y cuando nos resistimos al cambio o nos encontramos en pleno cambio o estamos intentando cambiar, es cuando tenemos más actividad
en la garganta. Y esto también tiene que ver con la tos. Cuando tose una persona hay que hacerle algunas preguntas, o cuando tosemos hay que hacernos algunas preguntas, pero ya nos tenemos que ir a una pausa. Ya pasaron 29 minutos del programita, acá ya pasada la medianoche. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4276-5376, 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Nos vamos a una tanda y ya estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite Radio Libre. Radio Libre, en su frecuencia de amplitud modulada 890 kHz. Radio Libre. Ya estamos de vuelta, y como te decía en el bloque anterior, ¿no?, que cuando uno tose o escucha a alguien toser hay que hacerse o hacerle algunas preguntas. Y la que más me gusta a mí pensar, porque a veces uno no puede decir determinadas cosas, ¿no?, es ¿qué es lo que me acaba de decir con esa tos? La tos habla, la tos, aunque no se entienda, trae palabras por detrás, o sea, es un mensaje la tos. Entonces, como te decía recién, ¿qué es lo que se acaba de decir? ¿O a qué uno está reaccionando? ¿A qué es la resistencia? Eso que se está expresando. Cuando alguien tose o cuando nosotros tosemos, es importante tocarse la garganta y decir en voz alta: estoy dispuesto a cambiar o estoy cambiando. Eso es muy importante para que no se hagan costumbre estas toses que a veces se hacen como tic nerviosos. Vamos a tocar ese temita también. Vamos a ir a una afirmación para el cuello. Para la parte del cuello es que también representa la parte de la garganta, pero la del cuello prefiero que la hagan más las personas que tienen problemas con las tiroides. Después se los voy a subir a la página también. Estoy en paz con la vida. Fácilmente veo todos los aspectos de mi problema. Hay interminables maneras de hacer y ver las cosas. Nunca hay peligro en ver otros puntos de vista. Estoy a salvo. Para la garganta, abro mi corazón y canto los gozos de la vida. Estoy a salvo. Confío en que la vida me pertenece. Me expreso libre y jubilosamente. Está bien emitir sonidos. Me hago valer sin problemas. Expreso mi creatividad y me dispongo a cambiar. Son bellísimos. Te los hice despacito por si los querías repetir conmigo. Y ahora vamos a ir mechando un poquito con distintas enfermedades para que vayas entendiendo lo que significa. Cuando falleció mi madre, les hice un especial sobre el cáncer y les expliqué. Vamos a traer también el temita del HIV, lo que significa en biodescodificación. Ahora me vino a la mente. Las afecciones de la piel, todas,
Muchas veces nos enfocamos en lo que son los forúnculos, en lo que son los granos, en lo que son los lunares, en lo que son las manchas, las rosáceas, ¿sí? Vamos a decir un poquito de lo que es la piel en sí, no nos vamos a enfocar en cada uno, así podemos ir hablando de distintas enfermedades. Las afecciones en la piel fundamentalmente tienen un sentimiento de miedo, de angustia y sensación de amenaza. Acarrean muchos problemas nerviosos ocultos, porque la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. O sea, cada ser humano, el órgano más grande que tiene es la piel. Cuando la piel expresa esto, es bastante importante lo que trae por detrás. Entonces, estamos somatizando por la piel muchos conflictos que tenemos interiormente. Todo lo que es erupciones cutáneas vienen de problemas de contacto, de relaciones, de roce y también de estrés nervioso. Las afecciones pulmonares. Esto trae o biodecodifica en problemas de relación con otras personas o con el entorno. La respiración nos comunica con el mundo, con el universo y con los demás. Por eso los problemas en los pulmones significan miedo a inspirar la vida, ya que la respiración es lo que nos mantiene vivos. La artritis, nuestra amiga que nos trae tantos problemitas. Las personas que sufren artritis suelen ser personas muy críticas con ellas mismas y con los demás. Tienen una tendencia media obsesiva, ¿no?, a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas. Y son personas que no se sienten amadas o que tienen dificultad para sentirse amadas. La artrosis, ya que estamos con la artritis, que es similar a ella, pero que cuando biodecodificamos notamos que hay un resentimiento de estas personas hacia los demás. Este tipo de personas que tienen artrosis no se hacen cargo de su responsabilidad y siempre lo que prefieren hacer es culpar a los otros de las desgracias que les pasan a ellos. Es como que están alimentados de injusticias. La ciática, el famoso temor al futuro o parte de carencias materiales, inseguridades ante el porvenir. Acá en la ciática también tenemos rencor, rechazo hacia alguna persona. El colesterol, colesterol. El colesterol elevado tiene que ver con la gente a la que le cuesta construirse, a la que le cuesta aceptar lo que les gusta, lo que le da placer. El colesterol viene o se manifiesta luego de dolor en las relaciones familiares o relaciones que se han roto, vínculos que se han rotos. Viene después de un dolor interno, algo que no se ve, que tiene relación con la impotencia. Los fibromas, los quistes, tienen que ver con el resentimiento con la pareja afectivamente, ¿no? Trae por detrás un sentimiento de estar herido, quizás injustamente. La diabetes, ¿cuándo se van a sanar de esa diabetes,
y hablo sobre la diabetes una vez y dos y tres, pero parece que lo que digo no llega o no es entendido. Las personas que tienen diabetes tienen conflictos internos muy importantes, sobre todo que vienen desde la niñez. Pero la diabetes es una enfermedad que habla mucho de la parte de sentimientos, la parte sentimental. Entonces, las personas que padecen esto pueden tener deseos, digamos, amorosos, que no son capaces de aceptar. Son personas que no reconocen sus sentimientos para abrirse al amor. El amor, lo dulce, el placer, están estrechamente relacionados y eso es lo que tienen que entender. El amor, lo dulce, el placer, diabetes. Entonces, una carencia afectiva puede llenarse consumiendo azúcar en exceso. Es tan clarito que si ustedes lo trabajaran, ya no tendrían que estar pendientes de esta complicación. La hipertensión. Estas son personas que rehuyen de los conflictos, que no afrontan los problemas. Muy comúnmente cuando tenemos una enfermedad, esto lo voy a decir principalmente por Juli, con el tema de la hipertensión. Yo dije que la hipertensión tiene que ver con personas que rehuyen de los conflictos y no afrontan sus problemas. Cuando uno tiene una sintomatología física y va al médico o a la guardia o a la farmacia y se hace tomar la presión, la nota elevada y dice, porque me asusté, porque tengo tal enfermedad, o me sentí mal, y me subió la presión. No, es al revés. Es que uno no acepta esa enfermedad, por ende le sube la presión. Cuando no aceptamos, cuando no enfrentamos, sube la presión. Y vamos a cerrar esta parte de lo que es la biodecodificación y las enfermedades por hoy, así pasamos a otro temita, con el cáncer. Las personas que tienen cáncer suelen considerarse personas que tuvieron resentimientos a lo largo de su vida, lo que los fue llevando continuamente a problemas emocionales continuos, tanto en el presente como en el pasado. Por eso digo que lo que no expresás se te va a hacer cáncer, lo que no digerís se te va a hacer cáncer, lo que no trabajás se te va a hacer cáncer. Esto no lo inventé yo. Y cuando vos tomes conciencia de lo que vale tu salud y de lo lindo que es estar bien sin pensar en que tal conflicto te va a generar determinada situación, vas a empezar a vivir la vida de otra manera. La vida no es difícil, uno la hace difícil. La vida no es triste, uno la hace triste. Y Fabi, porque a vos no te pasan las cosas que me pasan a mí. ¿Y quién te dijo que a mí no me pasan las cosas que te pasan a vos? Quizás a mí me pasan cosas más importantes que a vos. Pero es de acuerdo a la óptica. Y que Fabi no hay que ponerse triste, no hay que llorar, no hay que enojarse. Sí, Fabi hace todo eso y mucho más. Pero como te digo siempre, me enojo, lloro y vuelvo a mi eje. No estoy 300 días enojada, no estoy 300 días llorando, ni siquiera 300 horas. Entonces,
vivo la situación de acuerdo al momento, siento la emoción, escucho qué me viene a decir, por qué necesito esa sintomatología y después la suelto. No me quedo en la zona de confort. Ahora, si vos te quedás desde el lado del sufrimiento, obviamente tu vida va a ser cada vez peor. Correte de las situaciones de víctima, de victimización. Nadie es víctima, nadie es victimario. Lo que te pasa es porque vos elegiste. Vamos a pasar a otro temita que también es por una paciente, por Jorgelina, que me llamó ayer, o mejor dicho, me mandó un audio respecto a que se había caído. Y esto no es la primera vez. Yo creo haberles comentado también alguna vez que mi prima, que se venía a atender al consultorio, cada vez que salía del consultorio se caía, cada vez que salía del consultorio se caía, y yo le hice una sola pregunta: ¿por qué te boicoteás? ¿Por qué cada vez que te venís a atender te tenés que castigar? El tema de las caídas es muy profundo el tema. Los accidentes, caídas o accidentes, pueden tener que ver con una lealtad familiar y obviamente no estamos conscientes de esta situación. Muchas veces lo logramos entender cuando revisamos nuestro árbol genealógico. Entonces, esos accidentes pueden estar relacionados con eso y no con nuestras vidas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que pueden tener que ver con una reparación del drama vivido de algún ancestro. Otros accidentes también nos pueden pasar por lo que pensamos o las emociones que estamos sintiendo en determinado momento, aunque no estemos conscientes de esto. Viste que muchas veces vos estás picando, por ejemplo, ¿no? Una cebolla, un ají, no sé, la verdura que más te guste, y picás y no te pasa nada, y un día empezaste a picar y tenías todo perfectamente igual, sostenido como siempre, y ¡chan!, te cortaste. Y en vez de largar la mala palabra y decir me corté, ponete a pensar qué estabas pensando en ese momento. O sea, rebobina. ¿Qué pensabas en el momento que te cortaste? Y vas a ver que ese corte tiene que ver con lo que estabas pensando. ¿A veces pasa esto, Fabi? No, siempre. Siempre, porque las emociones van detrás de los accidentes siempre. Muchas veces, a ver, esto está muy asociado con los accidentes por distracción, ¿no? Que uno dice, ay, esto me pasó por distraído. Tenemos muchísimas historias que podemos contar acerca de esto y de la relación que tiene sobre el sufrir un accidente por distracción, el sufrir un accidente por terceros o sufrir un accidente provocado. Pero lo más importante de esto es que vos te detengas a observar y a analizar que los órganos o las partes del cuerpo que resultan dañados luego de este accidente, no importa en cualquiera de los 3 rubros que te mencioné que puedan ocurrir, ¿sí? Porque la parte del cuerpo que se haya afectado es la que va a estar fuertemente relacionada con los pensamientos o con todo eso que tenemos adentro o con esas emociones que están saliendo a flor de piel.
en los accidentes en los que nosotros resultamos heridos por responsabilidad de otra persona. Eso lo vamos a analizar con un enfoque, digamos, más cuántico, más energético, porque eso no lo generaron nuestros pensamientos o no lo generaron nuestras emociones, ¿sí? O sea, el accidente tuvo que ver por terceras personas. Entonces hay que ver la frecuencia vibratoria que hubo en ese momento para que surgiera ese accidente. Los accidentes que tienen que ver con responsabilidad nuestra, ¿sí? Vamos o podemos analizar lo que son caídas, choques, fracturas, cortaduras, torceduras, esguinces, golpes, moretones, raspones, quemaduras, y creo que me estoy olvidando alguno, pero bueno, para hacerte un paneo general. Eso es lo que nosotros podemos analizar de acuerdo a nuestras emociones y que podemos biodecodificar por qué pasó. Esto es siempre y cuando uno haya estado, digamos, manejando, subiendo una escalera, bajándola, haciendo un trabajo y demás. O sea, cuando yo soy la única responsable del accidente, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a analizar esa primera parte y cuando los accidentes son repetitivos. Ahí vamos a trabajar con lo transgeneracional y con la parte de emociones ocultas de cada uno. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Si pasan a la misma hora, si pasan el mismo día de la semana, si la fecha tiene algún número que tenga correlación, si siempre cuando me caigo, me corto, me lastimo, tiene que ver el mismo lado del cuerpo, que es lo que te empecé a hablar, o si siempre es el mismo lugar el que me lastimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos todas estas preguntas y biodecodificamos, lo que hacemos también es tener en cuenta si hay memorias de aniversario. ¿Te acordás que hablamos una vez de ese temita? Si hay memorias del aniversario, si hay lealtades familiares, si tiene algo que ver con nuestro árbol genealógico. ¿Y qué es lo que tenemos que reparar? También podemos saber si tenemos algún doble yacente y si estamos viviendo el momento de alguien. A ver, te voy a explicar algo para que me entiendas más clarito. Puede pasar que yo me caiga una vez, 2, 7.000 durante mi vida y siempre me lastime la pierna derecha. Te puse derecha porque se me ocurrió, puede ser izquierda, ¿eh? Entonces, bueno, esto me pasa una vez, esto me pasa 2, esto me pasa 3 y así sucesivamente. Si yo empiezo a indagar en mi árbol genealógico por fechas, por descendencia, por ancestros, quizá me encuentro con que mi tatarabuelo estuvo en la guerra y perdió la pierna derecha. Entonces él no pudo sanar esto, sanar emocionalmente, no digo físicamente. Él no pudo sanar esto, falleció antes de sanarlo, y a mí quizás puedo ser un doble yacente porque nací en la misma fecha que él, o transgeneracionalmente me toca saldar a mí eso que le pasó a mi tatarabuelo. Entonces,
hay que trabajar con todo lo que nos pasa, porque esto ayuda a la parte del despertar espiritual. Muchos pacientes llegan a mí y me dicen: Fabi, quiero trabajar mucho, ¿cuándo empezamos los talleres? Quiero despertar. Pero el despertar no es fácil, hay que trabajar primero con nosotros. Esto no es que yo te pongo un despertador al lado a tal hora y en ese momento empezás a despertar. Claro está que el despertar espiritual en algunos pacientes es automático y repentino, pero hay que trabajarlo desde el interior. Hay que comprenderlo y hay que aceptarlo, porque es un crecimiento. Porque el despertar lleva a una conducta de vida distinta. Esto no quiere decir que nos santificamos ni que nos hacemos de alguna religión. No, simplemente que empezamos a entender las cosas desde una manera distinta. Porque el despertar tiene desafíos continuos, desafíos emocionales, porque es una evolución espiritual, porque nos da trabajo interior, porque ese desarrollo espiritual es una capacidad que todos tenemos, pero que no nos llega a todos en el mismo momento. Es ese empujoncito hacia la totalidad de nuestro ser. Es donde vas a encontrar tu descubrir, tu verdadero potencial, tu ser más luminoso. Pero para todo esto hay que trabajar primeramente en entenderse, en analizarse, y no analizarse psicológicamente, sino analizar lo que te pasa, por qué te pasa, y fundamentalmente sanar. ¿Y cómo sanás? Perdonando. La única clave para despertar es amar y perdonar. No importa cómo, con quién. Y cuando hablo de amor, no hablo del amor de pareja, hablo del amor hacia el prójimo. Ahora vos me dirás: ay, Fabi, pero no se puede amar a todo el mundo. Sí, señora, sí, señor, se puede amar a todo el mundo. Y no solo se puede, se debe. Si vos transmitís amor en resonancia, vas a recibir lo mismo. Y el despertar espiritual no es de un día para otro. Esto va de manera progresiva. ¿Vos te crees que yo desperté de un día para otro? Ya cumplí 30 años en el tema. Mira si lleva tiempo. Entonces, la única clave es el amor y el perdón. A trabajar con muchos decretos, Eso es fundamental. Vamos a hacer un 21 días de decretos con todas las personas que me siguen en la página, con todos los pacientes. Vamos a empezar a trabajar intensivamente ahora que llega el otoño y que es una etapa energética para trabajar mucho. Bueno, y así se nos pasó el programa. Quería mecharte otros temitas, pero bueno, hasta acá llegamos. Recordá que te podés comunicar conmigo hoy cuando termina el programa o durante toda la semana. Quiero mandarle un beso muy grande a Gaby, que se lo había prometido. Y bueno, lo que se promete se cumple, a veces me olvido. Pero más allá de Gaby, les mando un beso muy grande a todos. Y este beso que mando es agradecimiento. Gracias por estar del otro lado, por acompañarme cada semanita. Recordá que también tenemos una repetición los domingos a las 23 horas de este mismo programa, por si lo querés volver a escuchar. Y
Yo lo que puedo decirles desde mi lugarcito y en 30 segunditos es que se puede trabajar con uno, se puede ser mejor que nadie, mejor que uno mismo, cada día ser la versión de uno mismo. Te paso el número de teléfono, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.